Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 148, 149 y 150 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 148. Algunos momentos de tranquilidad. Casi todos en el campamento pudieron ver el repentino destello de luz azul que cruzó el bosque, pero nadie sabía qué significaba. Ni siquiera Kaminari pudo descifrar qué había cubierto el cielo por un instante antes de desaparecer con un sordo estruendo, mientras todo comenzaba a colapsar, desplomándose al suelo y produciendo ese estruendo. Los héroes podían comunicarse entre sí, a través de Mandalay, así que al menos sabían que el tercer profesor de la UA había ido por allí, pero era imposible saber nada más. Solo podían conjeturar qué había hecho o si siquiera había sido él. Desde su punto de vista, podría tratarse simplemente de otro ataque del villano de fuego, o de un villano completamente nuevo. Era imposible saberlo desde tan lejos. Los villanos tampoco tenían ni idea. Ruiz se rascó la barbilla mientras observaba el paisaje. No recuerdo ningún Nomus con ese don. Oye. Se suponía que ninguno de esos héroes de mierda podía hacer eso. ¿Qué demonios es esto? Davi observó cómo su siguiente clon se alejaba mientras revisaba las comunicaciones. Mierda. Muscular no estaba escuchando su micrófono, pero ahora está muerto, superó a Muscular. Probablemente no, es más bien que Muscular se quitó la camisa y rompió el micrófono por accidente o alguna tontería así. Davi ni siquiera consideró que Muscular, como se llamara en realidad, hubiera sido derrotado en ese lugar. Tenía demasiada experiencia como para morir sin decir nada. Muscular al menos era lo suficientemente inteligente como para avisar por radio o usar el Nomus si la cosa se ponía seria, probablemente. Había demasiadas cosas que considerar, todo era un caos. Davi negó con la cabeza. Bueno, ese idiota estará en el punto de extracción o nos distraerá mientras escapamos. Esto se está volviendo demasiado peligroso. ¿Alguien tiene el objetivo a la vista? Ojos fijos, señor. Lo tengo en la mira. Davi aún no conocía a todos lo suficiente como para reconocerlos solo por sus voces. Ese sería, el tipo del traje de circo, el elegante. ¿Cómo se llamaba? En fin, prefería no decirlo. Muy bien, buen trabajo a todos. Diríjanse al punto de extracción. Estaré ocupado unos instantes. Davi al menos recordaba la voz de Kurohiri, sobre todo porque era fundamental para todo. Últimos preparativos para la contención de nuestro invitado. En un minuto estaré listo, solo dime que te extraigan. Hay tiempo de sobra, Kurohiri, nos vemos allí. Davi llamó al Nomu e hizo un gesto a Duice para que hiciera lo mismo. Esta parte, el final, podía ser decisiva para toda la operación. Muscular era prácticamente un caso perdido, ya que no podía recibir el mensaje de extracción, pero era tan peligroso e incontrolable que probablemente era lo mejor. Davi sonrió una vez antes de que se adentraran en el bosque hacia el punto de extracción. Hasta el momento, todo iba bien. Kaminari apoyó la cabeza contra la ventana, observando el extraño destello de luz azul junto a sus compañeros. Joder. ¿Qué coño es eso? Todos, retrocedan. ¿Quién sabe de dónde aparecerán más villanos? Blackin los reprendió antes de mirarse a sí mismo, incapaz de ocultar su desconcierto. ¿Podría alguno de los profesionales hacer eso? Pensó Mina, tocándose la barbilla. Nunca entendí qué hacía la del pelo verde, ¿sabes? La del traje amarillo. Quizás ese sea su don. No, la peculiaridad de Radoy era encontrar gente en un radio determinado. No se ha puesto en contacto desde que empezó todo este lío. Todos se detuvieron cuando Mandalay les envió otro mensaje directamente a sus mentes. Los villanos han comenzado a retirarse. Dicen que lograron su objetivo, pero aún no sabemos cuál era. Manténganse todos en alerta máxima y reúnanse en el edificio principal. El mensaje terminó y dejó a todos mirando a su alrededor, algo confundidos. Entonces, ¿lo hicimos? Ganamos. Estamos vivos. Los estudiantes comenzaron a abrazarse mientras expresaban su alegría. La mayoría ya había regresado del bosque. Solo quedaban algunos alumnos de cada clase entre vítores. Estaban felices de que todo hubiera terminado y de que todos hubieran salido ilesos. Manténganse concentrados.
Los villanos aún no se han ido y todavía hay gente desaparecida. Blackin los hizo volver a concentrarse antes de mirar por la ventana, sorprendido al ver que la extraña luz azul había desaparecido. Quizás era una señal para los villanos para que supieran cuándo habían terminado. Ya casi no importa. Blackin volvió a centrarse en el tema actual y se dirigió a los estudiantes. Muy bien, todos, formen fila por clase y por número. Dejen espacio para quien falte ahora mismo, vamos a pasar lista. Tenían muchos asuntos que atender de cara al futuro, así que era hora de empezar a abordar los problemas uno por uno. Kurohiri se teletransportó al lugar del disturbio, mirando en ambas direcciones para intentar encontrar el origen del caos. Muy bien, buen trabajo a todos. Diríjanse al punto de extracción. Los gnomos fueron destruidos. Ni siquiera su regeneración pudo salvarlos de tan graves heridas. Estaré ocupado unos instantes, dijo Kurohiri brevemente al micrófono mientras inspeccionaba la escena antes de localizar el epicentro. Últimos preparativos para la contención de nuestro invitado. En un minuto estaré listo. Solo dime que inicia la extracción. Goto Imasuji, el villano conocido como Muscular, estaba definitivamente muerto. Esa mancha roja frente al punto importante probablemente era él, pero había suficientes fragmentos como para que aún pudieran extraer algo de su peculiaridad de su cadáver. Pero él no era el problema principal. Hay tiempo de sobra, Kurohiri, nos vemos allí. La fila quedó en silencio, dejando a Kurohiri concentrado en lo que tenía delante. Era difícil distinguir qué era sin tocarlo, así que Kurohiri colocó suavemente una mano sobre su cabeza y la giró ligeramente para confirmar sus sospechas. Un cadáver yacía boca abajo, murmurando para sí mismo. Movía la boca, pero solo salían balbuceos ininteligibles. Su rostro estaba casi completamente quemado, sus labios derretidos y su ojo derecho desaparecido por completo. Su pecho estaba notablemente deformado donde sus costillas se habían hundido. A pesar de todo eso, era fácil reconocer quién había sido, quién seguía siendo, por su atuendo. Si actuaba con rapidez, Kurohiri extendió parte de su nube sobre ambos antes de activar su habilidad de teletransportación para comenzar a llevarlos a un lugar seguro. Su primer salto los llevó dentro de la base militar. Solo podía llegar hasta cierto punto con un solo teletransporte, y lo mejor era ir a un lugar conocido en el primer salto antes de que las cosas se complicaran. Kurohiri intentó detener la hemorragia con sus nubes como pudo, pero era solo una nube, por Dios. Era prácticamente inútil. Necesitaba llegar allí rápido. El siguiente salto era el más largo, así que tardó un poco en acumular energía. Se necesitaba mucha fuerza para recorrer grandes distancias, y esa fuerza tenía que provenir de él. Este primer teletransporte era solo para que no lo molestaran mientras abría el gran portal de salida. Kurohiri creó el portal directamente al laboratorio Nomu donde el maestro debería estar esperando y lo atravesó, aún sosteniendo al niño herido mientras se le agotaban las respiraciones. Se había ido. Hubo un último y leve escalofrío cuando dejó de moverse por completo, su rostro quemado relajándose. Fue un destino cruel. Su mandíbula había sido destrozada por una fuerza tremenda y su piel parcialmente arrancada de su cabeza. Su lado izquierdo estaba gravemente dañado, y aún goteaba sangre cuando Kurohiri entró al laboratorio sosteniendo el cadáver inerte con ambas manos, caminando en silencio hacia la oficina de All for One. La puerta se arrancó de sus bisagras cuando All for One, cuando Hisashi Midori ya estaba allí de pie con el rostro completamente consternado. No podía ser considerado el líder de un imperio criminal en ese momento, solo un padre que había llegado demasiado tarde. Kurohiri. ¿Es él? Kurohiri negó con la cabeza e Hisashi hizo una mueca por un instante antes de que su habitual actitud fría y su determinación se impusieran. Llévenlo al laboratorio ahora mismo, y traigan también al Dr. Garaki. Luego, terminen su misión. La fría furia en el rostro de All for One podía matar a cualquiera en el acto. Una rabia concentrada en un único propósito: desplegar todo su potencial. Fue este odio y esta determinación lo que dio origen a su imperio. No habría más compasión ni remordimientos de ahora en adelante. Sí señor, y buena suerte. Kurohiri desapareció sin decir una palabra más, mientras All for One mantenía su rostro impasible, solo rompiéndolo por un instante cuando tuvo un segundo para sí mismo. Entonces, doctor, ¿qué lo mató? Entró con la presencia de un dios asesino, sin molestarse en contener su furia mientras observaba el laboratorio que normalmente se usaba para los Nomus. Va a ser una carrera,
Pero el resultado es el mismo. O se desangra o sufre una perforación del corazón y la falta de oxígeno en el cerebro. ¿Lo quieres vivo o muerto? No era la primera vez que All for One se comportaba así, pero sí la primera en mucho tiempo. Lo trató con la misma profesionalidad con la que trataba todo lo demás, examinando al nuevo paciente, Y. No tenía ni idea de quién era. Está vivo. ¿Hay alguna posibilidad de usar poderes regenerativos para curarlo? All for One podría haber estado furioso, pero su furia no iba dirigida al doctor. Al fin y al cabo, todos estaban haciendo su trabajo. No, su estado físico es demasiado malo. Acabaría acelerando la muerte, ya que el cuerpo intentaría adaptarse y consumiría demasiada energía. Cosas como esta eran la razón por la que el doctor Garaki estaba tan tranquilo. Era un experto en esto. ¿Llevaba haciéndolo, qué? ¿100? ¿150 años? Ya ni siquiera sabía cuántos, realmente se estaba haciendo viejo. Deberías ponerlo en estasis mientras nos preparamos. Definitivamente vamos a necesitar un don de curación externa para empezar. Tenemos que arreglar ese cuerpo antes de poder aplicar cualquier regeneración. ¿Y habrá que reemplazar algunas extremidades? All for One lo comprendió rápidamente mientras seleccionaba el don de éstasis. Congelación del tiempo era la mejor opción, pero requería mucha energía. Le costaba durar incluso más de 3 segundos. ¿Carne a piedra? Eso podría funcionar. Detendría la hemorragia mientras se preparaban para curarlo, pero tendría que inyectarse en el cuerpo del chico, lo cual presentaba el mismo problema que los dones de regeneración. Se conformó con una peculiaridad sencilla, una de las primeras y más poderosas que poseía. Tuvo que recuperarla de uno de los libros, golpeando una página mientras la recuperaba, y luego la usó en el chico herido. Pausa. El cuerpo adquirió un tono grisáceo al detenerse. Mantenerlo no requería energía, ya que simplemente interrumpía todo el flujo energético. Normalmente, era muy fácil romperlo cuando la persona en cuestión intentaba moverse. No se necesitaba mucha energía para vencerlo, pero un cadáver era físicamente incapaz de superar esa peculiaridad. No se reemplazarán extremidades, la regeneración se encargará de todo. Nomu, ve a buscar sangre. Parece que es O positivo. Muy bueno para donar, muy malo para un paciente. El doctor Garaki revisó el grupo sanguíneo de su paciente y negó con la cabeza. Tenemos unos minutos para que vuelva a funcionar antes de que su cerebro se apague por completo. Cada segundo cuenta en momentos como este. Supongo que no se convertirá en un Nomu, ¿verdad? Correcto. El doctor asintió sin cuestionar nada, luego examinó más de cerca el cuerpo y el traje metálico hecho de músculos, tocándolo mientras reflexionaba. De acuerdo. Tendremos que quitarle esto antes de que empiece el trabajo de verdad. Límpialo y prepárate para la cirugía, va a ser duro. Te llamaremos cuando esté lo suficientemente estable como para recibir su primer don de regeneración. El doctor hizo una reverencia mientras All for One echaba un último vistazo al chico en la mesa, y luego asintió con la cabeza al marcharse. Espero con impaciencia sus avances, doctor Garaki. No se intercambiaron más palabras mientras el Nomus y sus ayudantes se ponían manos a la obra, preparándose para una larga noche. Iba a ser una larga noche para todos. Bien, está inconsciente. Lo tenemos. Exclamó Toga riendo mientras pataleaba, mirando al chico atado como si fuera un arma. Bakugou había sido asegurado a su prisión móvil con multitud de dispositivos para evitar que escapara mientras preparaban todo. Sí. Qué pena lo de Mustard. Davi estaba realmente triste por la ausencia de Mustard. Parecía bastante joven. Además, era mucho menos peligroso para el grupo, a diferencia de los otros 2 miembros desaparecidos. ¿Alguien sabe qué les pasó a Mustard, monfillo muscular? Sí, todos tenían nombres en clave con la letra M y pagaron las consecuencias. No, señor. Ruiz dijo lo obvio, ya que había estado al lado de Davi todo el tiempo. Si Davi no lo sabía, Ruiz no tenía ninguna posibilidad de saberlo, pero negó con la cabeza cuando Magne se acercó. Entonces, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Magia? Ronin estaba allí por alguna razón, chicos. Se fue hacia el Nomusi muscular. La mayoría de la gente no sabía de quién hablaba Spinner, y Davi era uno de ellos. Pero no importaba, porque aún así podía entender el mensaje general. Así que ese tal Ronin probablemente destrozó el auricular de muscular. Davi asintió mientras miraba a su alrededor. Probablemente se metió demasiado en una pelea y ahora está pagando las consecuencias.
¿Alguien sabe a dónde fueron los demás? Moonfish dijo que había encontrado a Bakugou después de todo. Bakugou estaba en un grupo cuando lo encontré con un chico con cabeza de pájaro, un hombre grande con múltiples brazos y un chico con cabello rojo y blanco. El último era el de hielo que perdió contra Bakugou en la ronda final del festival deportivo. El señor Compress describió a cada uno mientras limpiaba su abrigo. Ni siquiera se dieron cuenta de que me acerqué sigilosamente por detrás y atrapé al pájaro y a nuestro invitado. ¡Qué poco profesionales! ¿En qué se están convirtiendo los héroes hoy en día? ¿Así que no hay rastro de Moonfish? David retomó la conversación, algo cansado de tener que controlarlo todo constantemente. No le caía bien Moonfish. Al fin y al cabo, era un caníbal. Era difícil de controlar y no acataba órdenes. David lo odiaba por completo. Podía entender que tuviera problemas mentales, pero David había trazado una línea mucho antes de que la idea de comer gente siquiera se le pasara por la cabeza. Ninguna señal, señor. Parecía que todos habían aceptado que David era el líder en algún momento, y él no estaba seguro de que eso fuera algo bueno. Al menos el más impredecible de los rebeldes había logrado caerse del barco por su cuenta, pero aún así extrañaría a Mustard. ¿Y Mostaza? Su nube de humo se elevó, pero no se movió. Creo que lo derribaron bastante rápido. Así que al menos Mustard cumplió con su cometido. David negó con la cabeza y luego se centró en su útil ayudante, el tipo humeante que seguía a Shigaraki. Gracias por la ayuda, Kurohiri. Me preocupaba que llegaras tarde con tu mensaje, pero llegaste antes que todos al punto de extracción. Kurohiri se teletransportó directamente sobre Radoy y la derrotó ella sola, lo cual fue el primer paso hacia la victoria. Si hubiera avisado por radio antes de quedar inconsciente, las cosas habrían sido mucho más difíciles. No se preocupen. Estaremos listos para partir en breve, así que prepárense. Kurohiri se comportó con la profesionalidad de siempre, inclinándose ante ellos mientras levantaba a la heroína inconsciente. Creo que este regalo extra que recibimos también será bienvenido. Por cómo se desarrollaron los acontecimientos, lo han hecho de maravilla. ¿Y cómo salió todo? Por favor, salió genial. Rió Toga mientras se bajaba de la caja. Solo atrapé a 2 personas, pero conseguí mucha sangre. Esos héroes tampoco eran gran cosa, gracias. Magne también se adelantó, tomando un trapo del señor Compress para limpiar su gran imán. Pero ese tal Ronin derrotó a nuestro gnomo de un solo golpe. No sé cómo. ¿Tu gnomo era físicamente impresionante? Teníamos algunos bastante débiles, y no recuerdo cuál era el tuyo. Al principio, el señor Compress no parecía muy preocupado, ya que realmente había algunos patéticos. Bastaba con una buena puñalada para acabar con algunos. Creo que sí. Me costaría mucho enfrentarme a él, pero este tipo, Ronin, no parecía muy duro. Tenía una espada y yo iba a luchar contra él, pero Spinner me detuvo. Claro que sí, hermana mayor Magne. Es Ronin. ¿Es que nadie más aquí sabe quién es? Spinner miró a su alrededor mientras David se inclinaba hacia adelante, apoyando la cabeza entre las manos. ¿En serio? Estamos listos para partir, pero siento la necesidad de advertirles, dijo Kurohiri mientras comenzaba a crear su portal de humo, extendiéndolo para cubrirlos a todos. Todos los gnomos que no están aquí ahora mismo, incluyendo a Muscular, fueron asesinados por el mismo oponente, alguien que creó ese espectáculo de luces que todos deberían haber visto esta noche. ¿Ese no era David? Toga lo miró, demostrando que la mayoría pensaba que esa segunda luz azul era él de nuevo, en lugar de algún desconocido. David negó con la cabeza antes de que todos volvieran a fijar su atención en Kurohiri, quien sacó algo, los restos de una mano. La mano izquierda de Muscular. Había sido cortada con golpes limpios, seccionando algunos dedos y trozos de carne con facilidad. Kurohiri la arrojó despreocupadamente al centro de la habitación. Ese alguien era Ronin, y lo que se hizo esta noche enfureció mucho a alguien, y con esas ominosas palabras, todos fueron teletransportados de vuelta a su base. All for One repasó el plan por última vez, cotejando cada detalle con lo que sabía. Había pasado años planeando este momento, preparándose para todo, y ahora, lo había logrado. Estaba listo. Bakugou había sido secuestrado. La Liga de Villanos lo llevó al bar para esconderlo como si fuera una casa segura, demostrando lo inexperto que seguía siendo Shigaraki en esto. Un error de principiante, pero que le serviría de lección para el futuro. No estaba seguro de si Bakugou cambiaría de bando, pero apenas importaba.
Lo importante era el siguiente paso. Un contacto había filtrado la ubicación del bar y su lado oscuro, y ahora, con un niño secuestrado y la UA intentando encubrir sus errores, enviarían a una sola persona para solucionar sus problemas. La que siempre había ganado en el pasado. All for One estaba casi seguro de que ni siquiera la asociación de héroes era tan insensata como para enviar a All Miguel solo. Lo más probable era que trajeran a algunos policías para los arrestos, pero eso sería más para aparentar que para obtener resultados. Tal vez algunos héroes como refuerzo, pero no servirían de nada. No podrían detenerla. All for One sonrió mientras sus ojos se posaban en la pantalla de un dispositivo portátil que mostraba las imágenes de seguridad de las instalaciones de Nomu. Allí era donde habían instalado los dones para infundir peculiaridades a todos sus clientes dispuestos, incluido Ronnie. Contra su peculiar don, la asociación de héroes no tenía ninguna posibilidad. El único que tenía alguna posibilidad era All Might, y ese era el objetivo. Se neutralizarían mutuamente y, al darlo todo, obligarían a todos los demás a marcharse. Cuando All Might se ponía serio, All for One obligaba a la Liga de Villanos a marcharse sin importar si ganaba o perdía. De cualquier manera, era mejor evacuarlos con antelación, ya que él también tendría que alejarse del foco de atención de los periodistas y los héroes si ganaba, y si perdía, serviría para proteger a Shigaraki y asegurar el futuro de su trabajo. Ahora All for One sonreía ampliamente mientras reflexionaba sobre todo aquello. All Might se autodestruiría con sus estúpidos ideales, y si no lo hacía, All for One tendría el placer de matar él mismo a ese pedazo de mierda. All for One había previsto todas las posibilidades, lo que significaba que todas conducían a su victoria. En el peor de los casos, se revelaría la verdadera forma de All Might, y la fe del público en el heroísmo se vería dañada una vez más. Y justo después del secuestro, semejante golpe podría ser peligroso para la sociedad de héroes. Construir tu propia vida a partir de los caprichos volubles de la sociedad, la verdad es que los héroes son mucho más valientes de lo que yo jamás podría ser. O tal vez, la respuesta más simple, son más idiotas de lo que podríamos imaginar. Kurohiri se acercó con un par de bebidas, llevándolas con el cuidado y el estilo de un barman profesional y experimentado. Con el debido respeto, señor, ¿qué hace usted aquí? La incursión fue un éxito. No fue una jugada maestra, perdimos a 3 hombres y a la mayoría de los Nondus, como predijiste, pero Shigaraki ha obtenido una gran victoria. Kurohiri le ofreció un vaso y brindó con él. ¿Estás pensando en retirarte? No. All for One soltó una risita mientras agitaba el vaso, luego miró la puerta frente a la que acababa de estar. Este es mi camino. Lo hice y pretendo recorrerlo hasta el final. Solo estoy siendo sentimental. Ya sabes que hemos ganado. All for One sonrió mientras miraba a Kurohiri, guardando sus notas y planes. Se acabó, y ganamos. No parece real. La lucha no ha terminado, pero lo es. All for One se acercó a una ventana cercana y abrió las contraventanas para contemplar el amanecer. Ninguno de los dos había dormido en años, así que pasar noches en vela como esta era fácil. Todo lo importante ya está resuelto. Está todo planeado, así que no hay nada más que adivinar, después de esto, no hay nada más que hacer, ¿y eso te asusta? Un poco. Era una conversación pausada entre 2 de los hombres más peligrosos de Japón. Podían hacer casi lo que quisieran en estos tiempos, pero ya no querían mucho. Eran viejos. Estaban cansados. Era hora de que se retiraran, de que siguieran adelante. Shigaraki te necesita para que lo guíes, pero no me necesita para que lo proteja. Debo quedar fuera de la ecuación para su mejor futuro, y entonces comenzará su verdadera prueba. Otras fuerzas también se alzarán para desafiarlo, pero si es lo suficientemente fuerte, vencerá. Así funciona el mundo real. Los débiles se quiebran y los fuertes se alzan. Tanto en el mundo de los villanos como en el de los justicieros, los fuertes y afortunados eran los que más duraban. Muscular había sido fuerte, pero había tenido mala suerte. Shigaraki no era fuerte, pero tuvo la suerte de pertenecer a la Liga de Villanos. Era hora de ver cuánto había mejorado. ¿Y él? ¿Cómo le irá al chico? Kurohiri señaló la puerta frente a la que habían estado parados. El letrero rojo brillante de Operating colgaba sobre ellos, indicando a todos que no debían molestar en la habitación. No estoy seguro. El rostro de All for One se estremeció, pero recuperó su expresión tranquila y neutral al cabo de un instante. Podría ser genial, ¿sabes? Es muy inteligente. El más inteligente de toda su clase.
Sí señor, creo recordar que me lo dijo unas cuantas docenas de veces. ¿Podrías entrar, sabes? Eres el jefe de toda esta organización, el médico no diría que no. ¿Y qué hago? Se burló All for One mientras se apoyaba en la ventana, agitando el cristal mientras observaba el sol que asomaba. ¿Mirar? Sería inútil, no hay razón para entrar, tampoco hay razón para estar aquí. Kurohige caminó a su lado y bebió un sorbo de agua, contemplando la ciudad junto a él. Y sin embargo, Así que me has pillado. Ya no era All for One quien respondía, sino Isashi, que bebió un trago lentamente antes de contestar. Voy a tener que pensar en una coartada para el mocoso. ¿Sabes lo que le dijo a su madre que estaba haciendo? Acampar. Estaba justo al lado del micrófono cuando le contó sus planes. Isashi no guardaba la computadora que monitoreaba a su esposa e hijo en ninguno de sus grandes escondites, pero la revisaba regularmente. Tal vez me invente algo sobre un accidente de campamento y lo deje en un hospital. No podemos curar todas sus heridas. Tendremos que dejarle algunos daños para que parezca real. Otro trago. Isashi apoyó la mano contra el cristal unidireccional de la ventana, sonriendo a pesar de la mezcla de emociones en sus ojos. Todo esto es un desastre. Eso parece. La luz sobre la puerta se apagó y All for One volvió a entrar, procurando mantenerse limpio mientras el doctor lo saludaba antes de pararse junto al cuerpo frío sobre la mesa. Era difícil reconocer quién o qué había sobre esa mesa. El lado izquierdo de su rostro estaba quemado, dejando al descubierto los dientes y el ojo que deberían haber estado bajo la piel. En su ojo derecho tenía un fragmento de metralla incrustado. Su cabello estaba quemado y enredado, pero aún se podía reconocer al chico que había debajo. All for One respiró hondo mientras el doctor explicaba todo. Diría que le demos un don de regeneración para empezar, y será uno débil. Sin embargo, cuando le demos el segundo don de regeneración, también podemos cambiar el primero por uno más fuerte. Ahora mismo es más la máquina lo que lo mantiene con vida que su cuerpo, pero una vez que se estabilice, tendremos mucho más margen de maniobra. All for One notó la cavidad torácica abierta. Le habían arrancado varias costillas, lo que le daba al pecho una extraña apariencia retorcida, además de la evidente ausencia de corazón. Isashi tragó saliva y asintió. Muy bien. ¿A qué hora recibirá el segundo don y cambiará? Supongo que, 4 horas. De todas formas, lo revisaré en ese momento. El doctor puso un temporizador mientras All for One le otorgaba un don al cadáver sobre la mesa. Si quieres evitar la no mumificación, deberíamos completarlo con unos 3 dones, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cuánto tiempo debería durar la recuperación? Mantuvo un tono profesional mientras miraban más allá del niño en la mesa y fijaba la vista en el médico que había comenzado a volver a colocar las cosas en su sitio, limpiando la sangre del corazón para que pudiera recibir aire antes de volver a colocarlo con cuidado. A este ritmo, un día, si tiene suerte. Siendo realistas, 2 o 3 días. El doctor Garaki fue directo y conciso mientras hacía que uno de los gnomos sujetara el corazón en su sitio para que sanara lentamente. Esto evitaba la necesidad de suturar, más o menos. All for One no estaba seguro de cuán práctico era este método quirúrgico, solo sabía que funcionaba. Nunca lo había cuestionado antes. Muy buen doctor, siga así. Intercambiaron reverencias mientras All for One se marchaba, saliendo al exterior y cerrando la puerta tras de sí. Todo iba según lo previsto. Todo lo importante marchaba bien, el plan era sólido. ¿Por qué se estaba poniendo tan nervioso? Isashi se giró para contemplar el amanecer por última vez, preguntándose por qué se veía tan nublado esta vez antes de marcharse. Había hecho muchas cosas, merecía muchas cosas. Ninguna había sido buena. Nada bueno podía resultar de involucrarse ahora. Los planes estaban sellados. Esto era un adiós. Habían trazado sus propios planes, habían seguido sus propios caminos. Y ahora, se separaban. Isashi esbozó una sonrisa forzada mientras cerraba las persianas y se adentraba de nuevo en la oscuridad. Era hora de terminar con esto. Capítulo 149. Un respiro en la tormenta, los servicios de emergencia controlaron el incendio forestal con bastante rapidez. Se salvaron por muy poco de la huida de los delincuentes y lograron sofocar por completo lo que quedaba del fuego. El incendio casi se extinguió por un extraño fenómeno ocurrido al este del campamento, donde se encontraba el acantilado de Kota.
Una gran extensión de terreno quedó completamente devastada, incluyendo parte del fuego. Los árboles se hicieron pedazos, el suelo se convirtió en grietas y el acantilado se derrumbó, desapareciendo por completo la mayor parte de su cara oeste. 15 estudiantes fueron hospitalizados, 11 sufrieron heridas leves, pero solo 3 personas desaparecieron. Kazuki Bakugou de la clase 1A, Tomoko Shiretoko Radoye de Wild Pussycats, y Ken, el tercer profesor recomendado por la UA. Se desconocía la hora exacta en que cada uno desapareció, pero al menos se sabía con certeza que Radoye había desaparecido primero. Aunque los equipos de búsqueda no encontraron rastro alguno de Bakugou, los otros dos sí hallaron algunas cosas. La estación de Radoye en el bosque estaba cubierta de sangre y partida por la mitad, pero no había rastro de su cuerpo. Junto con los testimonios de los estudiantes sobre un villano con un portal de teletransporte, era fácil comprender lo que le había sucedido. Encontrar a Ken fue fácil, pero averiguar qué le había sucedido parecía casi imposible. Desde el paisaje devastado hasta los montones de cadáveres esparcidos, era evidente que había habido una violenta lucha. Nadie podía determinar si se trataba de algún tipo de arma utilizada por los villanos o si era obra de Ken, hasta que Kota confirmó su participación y señaló la existencia de Muscular. Incluso con su existencia confirmada, se necesitaron 2 horas para encontrar un fragmento lo suficientemente grande del villano que pudiera usarse para su identificación. Tras identificar la muerte del villano Muscular, al encontrar lo que solía ser la parte superior de su cabeza, seguía siendo prácticamente imposible descifrar lo sucedido. El extraño patrón de destrucción indicaba a las autoridades que se había utilizado un don, pero no existía ningún don tan volátil registrado. Un misterioso destello de luz, y luego todo pareció desmoronarse, se desconocía qué lo había provocado o qué podría haberlo detenido. Era un don de altísima amenaza. Lo que lo empeoró fue el usuario del don, o más específicamente, la ausencia de uno. Normalmente, se puede buscar un don por sus características y vincularlo con la identidad del usuario, pero este don no existía. Debido a la compleja forma en que se había utilizado y a la falta de testigos, nadie pudo descifrar qué hacía realmente el don. Y luego estaba ese usuario del don, Ken, sin apellido. Un anciano de unos 50 años. Una cicatriz sobre el ojo derecho. El pelo canoso. Todo era una completa farsa. Toda la identidad era una invención total. Lo único que se sabía de este tal Ken era que comía en un bar y había ido a la UA varias veces. Ah, y había una cosa más. ¿Por qué estaba Ken, el Ronin, en el campamento de entrenamiento de verano de la UA? Present Meat terminó de pasarse una mano por el pelo, recomponiéndose. Nezu permaneció sentado tranquilamente a la cabecera de la mesa mientras los profesores conversaban entre sí. Había 6 profesores en la reunión. Blythe y el Aseread, del campamento, se sentaron al final de la mesa. Present Meat y Snipe se sentaron a un lado. Midnight y Olmiguet se sentaron enfrente. Todos discutían los planes para el futuro. Había un hueco en la mesa de Olmiguet y Midnight para el detective Tsukachi, amigo de Olmiguet en la policía, y un espacio en la pizarra para la información que traería. La multitud de periodistas que había fuera le había retrasado. Acababan de tener una conversación fascinante sobre posibles traidores y habían recibido una llamada de Tsukachi sobre una posible pista sobre el escondite del villano, pero la conversación había vuelto a la teoría del traidor y se había centrado de nuevo en el hombre del momento. Como era de esperar, Present Meat fue el más hablador de los profesores, pero Midnight no se quedó atrás. Ronin ha estado prófugo durante un tiempo, pero recientemente desapareció de la vida pública. Si bien no se le había relacionado con la liga antes, ahora podría estarlo perfectamente. Cualquiera de nosotros podría estar vinculado con la liga de villanos, cálmate. Creo que tu odio hacia Ronin está influyendo en tu juicio. Snipe echó un vistazo por debajo de su sombrero mientras leía los documentos que acababan de llegar por fax. Ronin también tiene un historial de acabar con criminales, no de colaborar con ellos. Esto supondría un giro radical, teniendo en cuenta su pasado. Aún así, hay que admitir que su partida fue sospechosa. ¿Sin cadáver? ¿Sin testigos? Seguro que se escabulló en la noche con el resto de los villanos. Midnight se mantuvo firme en sus convicciones, al menos hasta sus últimas consecuencias. Nadie sabía qué le había pasado a Ronin después de que Kota huyera, e incluso los detalles previos a su partida eran, en el mejor de los casos, vagos.
Si de verdad fue Ronin, solo tenemos el informe de un villano que lo dice, y no recuerdo que Ronin tuviera un ataque capaz de destruir tanto. Olmig miró el tablero y la imagen de la zona destruida por un ataque desconocido la noche anterior. ¿Podría haber sido alguien más? No, definitivamente fue Ronin. Eraserhead y Nezu hablaron al mismo tiempo, confirmando la verdadera identidad del tercer maestro, bueno, su verdadera identidad secreta, al menos. Tenía la misma espada y el mismo traje. Incluso llevaba el uniforme completo mientras entrenaba a los niños. Eraserhead se bebió otra bebida energética de frutas para mantenerse despierto. Nadie había dormido mucho anoche, y mañana tendría que salir en la televisión. Genial. Pero tienes razón, ese ataque fue inusual, aunque creíble. Solo lo hemos visto pelear con niños, no tendría ninguna razón para usar algo tan grande hasta ahora. Uf, lo sé. ¿Pero qué es ese poder? Midnight se dejó caer sobre la mesa, molesta. Llevaba muchísimo tiempo a cargo de Ronin y seguía sin saber nada de él, pero al parecer, ese imbécil había estado viniendo a la UA. Su peculiaridad no tiene sentido. Te voy a superar, Midnight. Te voy a superar y te voy a decir lo que supongo que Nezu ha estado pensando todo este tiempo. Eraserhead hizo una pausa para darle un toque dramático y tomar otro trago de jugo para intentar mantenerse despierto. Supongo que, ya no importa si fue Ken, o Ronin, o cualquier otro don nadie, y deberíamos centrarnos en lo que viene después. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. El detective Tsukauchi entró por la puerta con los archivos que no querían enviar por internet en la mano, repartiéndolos en cada mesa. Sobre todo porque eso significaría que nuestro principal sospechoso se suicidó, un acto nada propio de un traidor. ¿Qué? ¿Ronin está muerto? Midnight parecía más enfadada que incrédula después de lo que había pasado, pero sí que tenía la relación más conflictiva con Ronin. Mierda. Quinto informe. Tenemos algunos dedos, algo de carne y mucha sangre. Lo estamos revisando, pero, nada por ahora. Algunos profesores hicieron una mueca al ver la escena de cerca, ahora iluminada por la luz del día. Era un desastre espantoso de sangre y partes de cuerpos, incluso para los estándares de los héroes. No parecía una pelea, parecía sacado de una historia de terror. El sexto documento incluye una fotografía del lugar donde creemos que se encontraba Ronin cuando se produjo el ataque. Se hallaron restos de explosivos en el suelo, mezclados con los demás desechos. El detective leyó la parte del informe relativa a Ronin, ya que parecía ser el tema principal. El villano contra el que luchó era Gotoi Masuji, también conocido como Muscular. Mató a los padres del testigo hace 2 años. El testigo era Kota. Muscular también está muerto. Véase la página 7. Tras presentar su informe y colgar las fotos en el tablón de anuncios, el detective se sentó, dejando a todos un poco inquietos. Todos eran héroes, pero esto era demasiado, incluso para ellos. Aún así, por muy interesante que sea esa escena, no es el tema que nos ocupa. Nezu intervino para reconducir la conversación, después de haberlos dejado hablar a su antojo sobre Ronin, quien, en general, era bastante irrelevante para lo que venía después. Lo que Ronin había hecho en ese campamento era insignificante comparado con lo que tenían que hacer a continuación. La prensa podría criticarnos por haber elegido a Ronin como uno de los profesores, no se ha filtrado al público la existencia de Ronin, y mucho menos que estuviera en el campamento. Puede que la prensa nos critique por haber sido capturados por los villanos, pero nuestro objetivo actual es localizar y rescatar al joven estudiante de héroe, Bakugou. El detective Tsukachi nos ha informado de avistamientos de un villano del ataque, incluyendo avistamientos en un bar del distrito de Kamano, además de la presencia de varios miembros del grupo implicado en el ataque en esa zona durante las últimas semanas. No nos importa la publicidad. Nos importa salvar a la gente. Eso significa que nos centraremos en lo que podemos hacer y en a quién podemos salvar. ¿Entendido? Señor. Y la UA ha vuelto a fallar. ¿Cuántas veces puede una escuela de héroes sufrir una brecha en su seguridad y seguir llamándose escuela de héroes? La televisión seguía encendida sin parar dentro del bar mientras los villanos celebraban con una ronda de bebidas. ¿En serio, qué tan mala es la UA? Esto fue facilísimo. Toga se rió antes de darle otro trago a su Bloody Mary. ¿Sangre normal? Nadie lo sabía con certeza. Su seguridad era prácticamente inexistente. No es que fueran débiles, es que nosotros somos fuertes.
Ruiz flexionó los brazos para presumir antes de levantarse la máscara por encima de la boca e intentar beberse una cerveza de un trago, pero en lugar de eso, se la derramó encima mientras su personalidad cambiaba. Esos idiotas no saben pelear. ¿Sabes cuántos clones de Davi simplemente entraron como si nada? Joder. Oye, al menos me gustaría pensar que esos clones hicieron algo de trabajo. Al fin y al cabo, eran yo. Davi rió entre dientes mientras jugaba con su vaso, luego revisó sus cartas. Mierda. Otra vez me equivoqué. Te recomiendo que te quedes con los trucos de cartas, Davi, mientras tú te ocupas de las grandes peleas, dijo el señor Compres riendo mientras recogía las cartas de Davi y Spinner, quien agitaba los brazos entre risas. Debo decir que, aunque algunas cosas salieron un poco inesperadas, la información fue bastante buena, señor Shigaraki. Por supuesto que sí. ¿Y todo salió según lo planeado? Shigaraki levantó la vista de su juego, con un solo ojo asomándose por detrás de su mano. Sí, fue un desastre total. Nomus distrajo a la mayoría de sus fuerzas de combate, pero resulta que la mayoría de sus fuerzas de combate eran un solo tipo. Magne se rió al pensar que, de 6 héroes profesionales y 40 estudiantes de heroísmo, el más fuerte era un justiciero cualquiera. Ningún héroe, a quien le pagaban por esto, podía vencer a un tipo que lo hacía por afición. Esto era divertidísimo. Tengo que admitir que pensé que Muscular solo terminaría en la cárcel en el segundo ataque, no que moriría en el primero. Davi rió entre dientes mientras acercaba su vaso a Kurohiri, quien lo rellenó sin decir palabra. Pero creo que debemos agradecer a todos por sus logros, incluyendo al mejor conductor de fugas del mundo. Todos rieron y aplaudieron mientras Kurohiri seguía sirviendo bebidas. Su humo parecía formar una sonrisa alrededor de su rostro, sin boca. Era solo el ángulo en que se movían sus nubes, formando un arco invertido donde debería haber estado su boca, pero bastaba, pues sus ojos se entrecerraban. Bueno, todos hemos hecho nuestra parte. Todos hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Kurohiri colocó otro vaso sobre la mesa y lo deslizó hasta el final, siguiendo con la mirada a la última figura del bar, que permanecía encadenada e inconsciente. Y pronto veremos si todo esto ha valido la pena. Beep. Kershaw, bip. Beep. Kershaw, el sonido robótico del monitor cardíaco, mezclado con el suministro externo de oxígeno, le daba una sensación fría y metálica al quirófano mientras el cadáver yacía inerte sobre la mesa, apenas moviéndose. Isashi permanecía de pie junto al cuerpo inmóvil, sosteniendo un vaso de agua. Después de todo, necesitaba mantenerse sano, y este no era momento para emborracharse en un trabajo tan cerca de su finalización. Beep. Kershaw, bip. Beep. Kershaw, bip. Beep. Kershaw. La gente solía oír hablar de la capacidad de regeneración y pensaba en regenerar extremidades en minutos y curar heridas mortales en segundos. Pero la realidad era muy distinta. Bip. Los dones de regeneración consumían mucha energía del cuerpo, lo que significaba que funcionaban mejor cuando el usuario estaba saciado, bien descansado y con pocas heridas. Su efectividad disminuía a medida que el usuario sufría más lesiones, ya que disponía de menos fuentes de energía y más que reparar. También tenían que reparar varias zonas a la vez, por lo que las heridas se extendían por todo el cuerpo. Si solo podían curar un punto de daño por segundo, esa única curación se repartía entre todas las lesiones que tenían simultáneamente, lo que resultaba increíblemente ineficiente cuando había varias heridas que curar al mismo tiempo. No era como si cada herida sanara a razón de un punto de daño por segundo, sino que el cuerpo entero sanaba a razón de un punto por segundo, lo que lo hacía muy lento. No era tan agradable ni tan fácil como lo pintaban en las películas, y él lo sabía. Tuvo que regenerarse 2 veces a partir de solo la cabeza y el torso. Todo es demasiado complicado, la verdad. Beep. Kershaw, las peculiaridades de regeneración no solían funcionar tan rápido como la gente creía. La estrella de mar, que antes de las peculiaridades era lo que muchos consideraban capaz de regenerarse, podía regenerar extremidades perdidas en cuestión de meses o incluso años. La mayoría de las regeneraciones se situaban en ese mismo nivel. Bip. Beep. Kershaw, bip. Midoriya seguía recuperándose lentamente. Recibía energía y sustento de un tubo junto con su peculiaridad, que le proporcionaba la máxima energía que el cuerpo fracturado del joven podía soportar. ¿Cómo reaccionaría su mente ante esto? Morir era muy doloroso, y Sashi era un experto en ello.
Ya había estado a punto de morir una docena de veces, y lo más probable era que esta próxima pelea no fuera nada agradable, incluso si ganaba. Olmig podría haber sido estúpido, pero era más peligroso cuando se veía acorralado. Incluso un perro domesticado como Olmig mostraría sus colmillos si lo patearan lo suficiente. En ese momento dependía el plan. ¿Sería suficiente el berrinche de Olmig para salvarse, o All for One se alzaría con la victoria final? ¿Cómo viviría su hijo en el mundo que su padre había arruinado, solo para expiar sus propios fantasmas? ¿Y su esposa? ¿Había ido demasiado lejos? Esa sí que fue una pregunta estúpida. Le hizo sonreír, pero no era una sonrisa de felicidad. Hacía mucho, mucho tiempo que había ido demasiado lejos. Se había acomodado en un mundo perdido, y ahora era todo lo que conocía. Isashi rió entre dientes mientras sostenía la cabeza de su hijo, esforzándose por implantarle el siguiente don con tranquilidad, mientras el Dr. Garuki le daba el visto bueno y mantenía el don de éxtasis. Luego extrajo el don de regeneración inicial y lo reemplazó con uno mucho más poderoso. Estas habilidades se acercaban más a las peculiaridades regenerativas que la gente imaginaba, pero aún así no eran iguales. La regeneración por la que eran conocidos los Nondus generalmente requería 5 o 6 buenas peculiaridades regenerativas. Al menos podía copiar y replicar peculiaridades regenerativas, cercenando extremidades y extrayendo la peculiaridad de esas extremidades amputadas. Siempre sería un escalón por debajo de la que estaba copiando, pero aún así podía ser una buena peculiaridad. Simplemente le hizo valorar un poco más sus mejores peculiaridades. All for One tenía todo planeado para la batalla final. Todo lo demás estaba guardado para su pequeño juego, para cuando él ya no estuviera. Una última ayuda para sus herederos y un último problema para la sociedad de héroes mientras se hundían en el caos. Sin duda, sería divertido de ver. Sonrió mientras se apartaba de su último heredero potencial. Doctor, ¿cómo está? Deme detalles. Bueno, en general, está estable, pero la recuperación es lenta. Tiene algunos fragmentos de metal, pero la regeneración los cubrió por completo, lo que nos ha retrasado un poco. Extraerlos ahora sería difícil porque tendríamos que eliminar la regeneración y eso nos retrasaría unas horas. El doctor leyó los papeles, aburrido. Sonaban bastante interesantes, pero en realidad no lo eran. ¿Esos fragmentos servirán para algo? Son objetos poseídos. Sin poder, no lo son. El Dr. Garuki se había encariñado bastante con la innovación de los objetos poseídos y había usado algunos él mismo, e incluso estaba usando algunos en esta operación. Los objetos poseídos sin poder son solo objetos normales. En el peor de los casos, los fragmentos podrían absorber un poco de energía de él, haciéndolo lento, pero aún así el cuerpo humano se adaptará. Tú también tienes algunos fragmentos de metal dentro, ¿sabes? La gente se incrusta fragmentos de otras personas constantemente, desde peleas hasta cirugías. Muchos dones de proyectiles implican disparar una parte del cuerpo, lo que significa que contienen el ADN, pero quienes son alcanzados por ellos no pueden usar sus dones. El Dr. Garuki hojeó las páginas, intentando encontrar una explicación. El cuerpo no tiene forma de activar el don, así que los fragmentos serán, en el peor de los casos, una molestia menor. Lástima lo de la espada. Supongo que esto significa que nadie podrá conseguir la Yamato original ahora. Sí, rió All for One mientras miraba al niño en la mesa de operaciones. Se veía tan frágil ahora. Si los fragmentos de Yamato estuvieran en cualquier otro lugar del mundo, ya sea en una celda de purgatorio o dentro de la propia UA, podríamos conseguirlos. Este es el único lugar del que no podemos obtenerlos, al menos no a tiempo. ¿Quieren que lo intentemos? El doctor miró su reloj. Hay muchas piezas, pero si empezamos ahora, no. Todo debe estar terminado antes del mediodía de mañana. Ya estamos comenzando a evacuar y trasladar equipo y personal de esta estación a frentes más nuevos y seguros, y no vamos a retrasar el plan ahora. Este chico será lo último que tengamos que trasladar, y eso es un problema para mis otros asistentes. El chico tenía 2 dones de regeneración en su interior en ese momento y ya requería menos maquinaria para mantenerse estable. Cuando obtuviera su tercer don, sería completamente autosuficiente. Así que era hora de comenzar a trasladar el equipo del laboratorio que no estaban utilizando. Voy a lanzar el Shinomu desde aquí.
Para mañana por la noche, lo único que quiero en estas instalaciones es a Nomus y a mí mismo, para que quienes vengan a recoger los restos de los héroes no encuentren rastro de tu trabajo. All for One comenzó a marcharse mientras hablaba, anunciando sus planes finales. Así que prepárate, doctor. Te espera mucho trabajo. Por supuesto, señor. El buen doctor no lo cuestionó mientras ajustaba las máquinas al nuevo nivel de Midoriya. El chico había adquirido 2 dones, por lo que necesitaría un nivel diferente de energía y sustento para continuar su recuperación. Si bien no estaba en las mejores manos, al menos estaba en manos muy capaces. All for One salió de la habitación y sacó un teléfono, marcando un número mientras caminaba por los pasillos vacíos. Solo se detuvo un momento cuando sonó el teléfono, mirando las persianas cerradas mientras contemplaba la teoría. Clic sí, señor. Kurohiri, por lo que he oído, eres todo un héroe. All for One sonrió, pero su sonrisa carecía de emoción mientras se apartaba de la ventana, enfrentándose a su futuro con una determinación implacable. Enhorabuena. Me siento halagado, señor, pero dudo que me haya llamado solo para recibir elogios. Esa astucia me gusta de ti, Kurohiri. Eres muy perspicaz. All for One bajó las escaleras y entró en la sala principal del almacén, rodeada de tubos que contenían cientos de Nomus. En ese momento, algunos contenedores los estaban cargando, llevándolos consigo para el futuro. Serían enviados a todo el mundo, a las personas adecuadas con el dinero adecuado. Necesito ayuda, ¿sabes? Debo admitir que es cuando juegas así que es cuando más me asustas, señor. ¿Qué quiere que haga, señor? Solo necesito tu ayuda para mover algunas cosas, eso es todo. All for One entró en el ascensor oculto y descendió al sótano secreto, en las profundidades del almacén. Esta zona estaba prácticamente vacía, con solo 8 grandes tubos en ese momento. Eran transparentes, con un líquido azul semitransparente en su interior y figuras humanoides flotando dentro. All for One deslizó los dedos por el cristal, observando su eterno letargo. No es nada complicado, bueno, el ciudadano común no reconocería a la mayoría, ni tampoco el historiador promedio. Después de todo, el primero era de hace casi 150 años. Incluso entonces, estaban muy dañados antes de que él los recolectara. Un tubo, el octavo, ni siquiera contenía nada todavía. Pero su atención estaba puesta en el séptimo, el que estaba completo. Aún no es nada complicado. En esos tubos había 6 cadáveres, pero dentro del séptimo, la había cuidado bien para este momento. Ideó este plan hace 50 años, pero solo lo logró al tercer intento. Sobre la mesa frente a los tubos yacía un viejo uniforme de una época pasada. All for One tomó la capa amarilla que reposaba sobre la mesa, acariciando la tela entre sus dedos. Había resultado dañada durante su pelea y necesitaría ser reemplazada, pero ya le había encargado un traje nuevo. Después de todo, quería que luciera impecable para su reencuentro con su alumno. El alumno por el que había abandonado a su familia. Necesito ayuda para preparar nuestro gran final. Solo quiero asegurarme de que nuestro regalo de despedida sea perfecto, después de todo. Qué considerado de su parte, señor. ¿Voy a bajar al sótano? Sí, y trae a Duice. También lo necesitaremos para esta última sorpresa. Nos vemos pronto. All for One terminó la llamada y dobló la capa, colocándola sobre el mono negro antes de dar un paso atrás para observar su colección. Era la mejor Nomu que jamás había creado, pero eso era de esperar. Técnicamente, llegó a tener 8 peculiaridades a la vez, así que realmente era el material perfecto para ser una Nomu. All for One sonrió mientras miraba el cristal, luego se dio la vuelta cuando Kurohiri llegó con una Duice confundida. Todo estaba encajando. Capítulo 150. Un tipo de ruido silencioso, en todo Japón, todos se movían al ritmo de una sinfonía inaudita. El público desempeñó un papel secundario. Se volvieron contra la UA cuando se difundió la noticia del campamento de entrenamiento de verano, criticándolos duramente por sus malas decisiones e incompetencia. Esto los predispondría a volverse contra todos los héroes en el futuro, sembrando la semilla del descontento y provocando nuevos niveles de caos. Los periodistas y la policía lo planificaron todo para el mundo, preparando a todos para la lucha que solo unos pocos sabían que se avecinaba. Los medios harían cualquier cosa por un buen titular, incluso si eso significaba el colapso de su propio país y sociedad. Controlaban el tiempo, una serpiente constante y persistente que mordía cualquier cosa por un poco de atención.
La policía era igual, otra pieza más de la percusión mientras intentaba por todos los medios mantener la paz y la tranquilidad. Su lentitud y sus restricciones solo servirían para irritar al público, obligándolo a despertar y darse cuenta de que estaban siendo confinados en lugar de protegidos, y a partir de ahí, pero eso era solo el telón de fondo. El foco, la pieza central de esta sinfonía, eran los héroes y los villanos. ¿Quién más en este mundo podría estar tan ligado a los conceptos de spandex y discursos? Los necios y los criminales ocuparían el centro del escenario, y los últimos 12 años que había dedicado a la planificación finalmente darían sus frutos en una sola noche gloriosa. Si sus informes eran correctos, los héroes habían caído en la trampa. Con el público en su contra, estaban demostrando su debilidad y desesperación por vencer a la Liga de Villanos, y se aferrarían a cualquier oportunidad, sin molestarse en comprobar quién tenía el otro extremo. La Liga no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Los héroes enviarían a All Might, quien para la mayoría de los villanos parecía invencible. Su poder abrumador probablemente arrasaría con la Liga y le daría a Shigaraki una gran lección sobre su nuevo enemigo. A pesar de todo su poder, Shigaraki seguía siendo débil. Necesitaría volverse mucho más fuerte en el futuro, y el caos que All for One estaba a punto de provocar sería un excelente lugar para entrenarlo. All for One tendría que permitir que la Liga fuera derrotada para darles a los héroes la oportunidad de recuperarse antes de aplastarlos. No se podía bajar lo que ya estaba en el suelo, así que les daría esperanza. Al darles esperanza, podría controlarla. Al controlar la esperanza, le sería más fácil arrebatársela. Y, al arrebatarles la esperanza, sumiría al mundo en la oscura era del heroísmo. La Liga perdería, sí, pero aprenderían de la experiencia. Un asesino sabio dijo una vez que la gente revela su verdadera naturaleza cuando está en peligro, y All for One pretendía desenmascarar a la Liga de Villanos ante la propia Liga de Villanos. Llegarían a comprenderse a sí mismos y entre sí, creando lazos y uniéndose por una causa común. Isashi sonrió mientras tomaba otro sorbo de agua antes de mirar la hora. Eran las 2 de la madrugada del 13 de agosto. La información que había robado indicaba que los héroes atacarían esa noche, en aproximadamente 16 o 20 horas, y que recibirían más detalles en 8 horas. Todo el plan se había precipitado, como era de esperar de un plan elaborado en 2 días. Un pequeño giro inesperado fue la mención, en los planos robados, de un rastreador colocado en uno de sus gnomus. Lo encontró casi de inmediato cuando el gnomo regresó, pero decidió conservarlo para atraer a algunos héroes. Dividiría sus fuerzas y los animaría, haciéndoles creer que contaban con el factor sorpresa. Otra forma de darles esperanza antes de arrebatárselo. Se sentó solo en la oscuridad, disfrutando de una tranquila comida mientras reflexionaba sobre el futuro. Había dedicado mucho tiempo a planificar este momento, y confiaba en que los planes que había elaborado tras 50 años de reflexión darían sus frutos, en comparación con el trabajo de un grupo de imbéciles que solo se preocupaban por su propio beneficio, intentando salvar a un niño por publicidad. Para eso era todo esto, ¿no? Para publicidad. Si a los héroes les importara de verdad Katsuki Bakugou, habrían esperado un poco más. Habrían planeado mejor las cosas. Habrían involucrado a más héroes del top 10 para acabar con la amenaza de la Liga de Villanos, aunque les resultara inconveniente. Se suponía que los héroes debían servir al público, defender la ley y proteger a la gente. Y no se trataba solo de su filosofía, sino del juramento original que se hizo cuando el heroísmo se legalizó. Estuvo presente cuando se anunció, riendo y preguntándose cuánto tiempo más alguien se molestaría en mantener ideales tan elevados, pero esos ideales se desvanecieron más rápido de lo que él mismo podría haber previsto. Según los informes, los héroes involucrados hasta el momento eran All Might, para sorpresa de nadie, seguido de personajes como Endeavor, Edgesot y Griega. Algo Watts no se molestó en recordar el nombre del niño. El maestro de All Might, el del don de la ráfaga de viento, también estaría allí. ¿Cómo se llamaba? No importaba. Ese maestro también conocía a su gnomo más preciado, quizás debería hacer que ella matara al maestro primero, y luego empezar a luchar contra All Might. La devastación que eso causaría sería deliciosa, pero este ataque contra la Liga de Villanos fue un ataque doble. Bueno, ataque era un término generoso. Este ataque fue más bien una implosión en 2 frentes, ya que los héroes se dividieron terriblemente, desperdiciando recursos y personal en 2 frentes en lugar de 1.
parecía que conservar ese rastreador, el rastreador que alguien del campo de entrenamiento de la UA había colocado en uno de los Nondus, realmente había valido la pena al final. Un grupo de héroes menores atacaría la instalación de almacenamiento de Nondus, indiscutiblemente más peligrosa. La Liga de Villanos, en el mejor de los casos, estaba formada por 10 personas, incluyendo a los Nondus. Incluso un idiota debería haber comprendido que había al menos 100 gnomos almacenados allí, basándose en los experimentos recientes que había realizado. Claro, rescatar al niño secuestrado sería difícil, pero sería difícil debido a sus propias decisiones nefastas. Al frente del ataque contra el almacén estaba, por alguna razón, Bezgenist. Que alguien cuyo poder proviene de la ropa luchara contra una horda de monstruos casi desnudos era algo incomprensible para All for One. Quizás si hubiera sufrido algunas conmociones cerebrales o fuera un completo idiota tendría sentido, pero, por desgracia, su cerebro aún funcionaba, así que parecía un desperdicio. Endeavor no iba a aportar mucho a la incursión de la liga, y era mucho mejor matando que sometiendo. La opción correcta, no la mejor, era enviar a Endeavor a matar al Nondus y a Bezgenist como apoyo para capturar a la liga y rescatar al niño. La decisión actual era tan mala que solo podía describirse como la equivocada. Despilfarradora, ineficiente e irreflexiva, era repugnante. Dio otro bocado a su comida, sonriendo. Disfrutaba de esos pequeños momentos, mientras todo encajaba poco a poco. Esta era la recompensa por la que había estado trabajando. Una comida tranquila y relajante para él solo. Nada de qué preocuparse, ningún héroe que se interpusiera en su camino, solo una comida tranquila mientras comía katsudon. No era uno de sus platos favoritos, simplemente una comida que disfrutaba de vez en cuando en días muy especiales. Los recuerdos la hacían aún mejor. Lo físico se complementaba con lo mental. Fue a través del contexto que todo se unió para convertirse en una comida perfecta para él, una oportunidad para celebrar lo que estaba haciendo. Además de Bezgenist, habría otros héroes, pero sus identidades no se habían confirmado cuando All for One obtuvo la información. Sin embargo, los otros 10 héroes principales estaban localizados y no estarían cerca de ninguno de los edificios, así que a quien trajeran no importaba mucho, en realidad, casi deseaba que hubieran enviado a Sir Nick Telle. Ese sí que era un detalle que lo tenía realmente angustiado. La incompetencia y la cobardía de Sir Nick Telle le impedían usar su don al máximo, pero eso ya no importaba. Él se encargaría personalmente de los héroes que vinieran a molestarlo, y luego liberaría a sus gnomos cuando Olmig se acercara. Entonces, cuando Olmig llegara, alguien entró en la habitación tras haber terminado su entrenamiento. Después de todo, tenía que estar en plena forma, y eso incluía familiarizarse con sus nuevas peculiaridades. Mientras que Olmig ni siquiera dominaba una sola, ella había logrado usar 4 al final de su carrera, incluyendo la suya propia. Ninguno de ellos era difícil de replicar, lo que ponía de manifiesto lo absurdo de todo el plan One for All. Tenía docenas de dones que podían hacer lo mismo que los usuarios, pero nunca se molestó en usarlos porque no eran muy buenos. Claro, una mente creativa podría usar esas peculiaridades con destreza, pero, ¿levitación? ¿En serio? ¿Acaso alguien se levantó en un arrebato de gloria, pensando que la razón por la que nunca podrían vencerlo era que no eran globos? Isashi terminó de comer y soltó una risita, poniéndose de pie. Su tercera gran creación se puso inmediatamente en fila y lo siguió fuera de la habitación. Después de todo, no podía quedarse mirando al vacío todo el día. Aún tenía mucho trabajo por hacer. Midoriya necesitaba que le quitaran sus dones de regeneración y que lo enviaran a buscar una coartada. Además, aún había que organizar a los Nondus, y ya que estaba en ello, podría repasar sus discursos por última vez. Con este ataque en 2 frentes, inhabilitaremos el almacén Nomu y atacaremos de frente a la Liga de Villanos, rescatando a Katsuki Bakugou sano y salvo, a la vez que destruiremos a la Liga y restauraremos la fe del público en nosotros. El representante de la Asociación de Héroes recorrió con la mirada a la multitud. Ya deberían conocer sus equipos y funciones, pero ¿tienen alguna pregunta? Los héroes profesionales y la policía comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, pero no se plantearon preguntas importantes. Después de todo, se trataba de un ataque sorpresa por fases contra la Liga de Villanos, y era completamente secreto. Nadie fuera de la habitación en la que se encontraban sabía lo que estaban haciendo ni cuáles eran sus planes.
Algunas personas tenían dudas menores sobre sus posturas, o más concretamente, algunas quejas, pero al final todo se resolvió. La liga ha puesto al heroísmo contra las cuerdas en varias ocasiones, con incidentes como los ataques de los Nomu o las agresiones a la UA. El público nos ha visto fracasar una y otra vez en detenerlos y en hacer llegar a los responsables de esta organización, pero ahora es nuestro momento de tomar la iniciativa. ¿Lo entienden? Se escuchó un coro de vítores y confirmaciones al concluir la reunión. Este ataque detendría por fin a la Liga de Villanos y demostraría al público de que eran capaces los verdaderos héroes. Kurohiri le confió a Midoriya a la única persona en quien se podía confiar, aunque a regañadientes, para este plan, dándole instrucciones precisas. Recuerda leer los documentos que te enviamos. Al fin y al cabo, eres su tapadera, así que debes estar preparado para afrontar las reprimendas de su madre. ¿Entiendes? Sí. Llévalos al hospital. Ya le dije a mi hija lo que necesita saber. El hombre corpulento tomó a Midoriya como si fuera un saco de patatas, restándole importancia. Va a ser muy fácil, pero ¿estás seguro de que quieres que lo haga el jefe? ¿Qué, te crees que está por debajo de ti? Kurohiri arqueó una ceja con fastidio, pero olvidó que el hombre con el que hablaba era uno de los mayores villanos que Estados Unidos jamás había visto. El imparable Juggernaut. Puede que no fuera muy listo, pero desde luego no era tonto. No, amigo, pero soy enorme. Soy obvio. ¿Tenía que haber alguien más, lanzadera? Alguien más lanzadera para este tipo de hoja. El japonés de Mao era tan malo como siempre, pero sus preguntas tenían sentido. No podías enfrentarte a All Might en su mejor momento y no perder en 10 segundos si eras un idiota. La palabra que buscas es sutil, y no. Eres perfecto para esto si recuerdas tu papel. Kurohiri se sintió mal ahora, sacudiendo la cabeza mientras estaba en el bosque con el gigante. Mao no hacía este tipo de cosas, nunca. Esta era la primera vez que era la tapadera de otra persona, así que era comprensible que estuviera un poco preocupado. El grandullón normalmente se emocionaba, pero aún podía pensar con anticipación. Simplemente eligió no hacerlo, porque lo encontraba más emocionante, lo cual técnicamente seguía siendo pensar con anticipación. Midoriya dijo que iba a ir de campamento con amigos de la escuela como tu hija, así que diremos que tú eras el adulto presente. Tenemos réplicas de todas las cosas que trajo al campamento. Están en esta bolsa, así que no las pierdas. Mao tomó la bolsa de Kurohiri con expresión confusa, parpadeando. ¿Cómo sabes qué clase de sábana trajo Centipede a un maldito viaje de campamento? Es complicado. En realidad no era difícil, solo revisar todas las cosas que Midoriya había comprado en un periodo de tiempo determinado y luego agregar todo lo que el maestro decía que importaba, pero eso lo hacía sonar como un acosador, así que lo omitió. Le sorprendió poder sentir vergüenza, especialmente por algo tan estúpido como esto. De hecho, probablemente era porque esto era tan estúpido que sentía vergüenza. No te preocupes por eso. Kai Cloudy. Mao se rió, sin preocuparse demasiado, mientras sacaba sus instrucciones y las leía de nuevo. Supongo que esto significa que va a caer una gran sábana. Correcto. Te entiendo, colega, te entiendo. Mao volvió a leer los periódicos, entrecerrando los ojos mientras usaba su cerebro por segunda vez este año. ¿Hay algo malo para nosotros? En teoría, no. En la práctica, ambos lo descubriremos. Mierda, no lo hagas sonar demasiado bien, Cloudy. Mao negó con la cabeza y terminó de leer, luego guardó el periódico. ¿Quieres quedarte un rato? ¿Quieres comer algo? La cena estará lista en 1 hora, estará buenísima. No, lamentablemente, debo irme, respondió Kurohiri, rechazando cortésmente la invitación de su superior e inclinándose. Sin embargo, me siento honrado. Muy bien, entonces la próxima vez que termine esta gran operación. Mao se rió mientras le daba una palmada en la espalda a Kurohiri, le entregaba una botella y luego se daba la vuelta y volvía a su garaje. No te librarás de esta 2 veces. Claro que no, rió Kurohiri mientras convertía su pierna en un portal y se adentraba en él, dejando a Mao a cargo de los detalles. Mao podría parecer un poco lento y poco serio, pero el hombre principal había sido un criminal durante casi 100 años. Podía con un niño sin problema. Y si Mao podía hacerse cargo de un niño, Kurohiri también.
Kurohiri salió de la trastienda, cogiendo botellas de repuesto y artículos de limpieza, y volvió a entrar en el bar, donde lo encontró aún más desordenado que cuando se fue, con todos reunidos a un lado, concentrados en el niño secuestrado. El rubio terrorista se había despertado hacía rato y nadie se callaba. Eran solo las 6, pero la liga de vándalos no paraba de armar jaleo en su bar. Kurohiri examinó la botella que Mao le había dado antes de descorcharla y servirse un vaso alto sin hielo para beber la mayor cantidad de alcohol posible. Esta noche iba a ser larga.